una cama y una mesa y ya, ¿no? Y ahorita ya tengo un montón de cosas. Pero pues vas juntando, o Sí, sea, bueno, 6 años. inevitablemente vas juntando cosas. Entonces, pues se va haciendo. Pero pues ya. Entonces, me escuchas bien ahí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, todavía Estamos se te bien. va a veces, pero sí. Ok. A mí me avisa si se va para como volverlo a grabar o lo que sea. ¿Va? Ok. Va. Entonces, sean todos bienvenidos a su podcast, Just Gente. El día de hoy me encuentro con la ingeniera en gestión empresarial, dragón al que le puedes pedir deseos si junta las 7 esferas del dragón. Era muy buena amiga de hace muchos años. Shake, bienvenida a este podcast por primera vez. Gracias, gracias. Sheila Bautista para ustedes. Me siento famosa. Ah, Sí, eres famosa. Eres famosa en Querétaro. en Querétaro. En los bares de Querétaro. No, ¿verdad? No, ya no tomo. Ya nada se rumorea ahí que existió alguna vez. Tuve un pasado. Tuve un pasado. Me faltó poner Gemelli y Mali, malvada, pero no, ahí ya no Ándale, sabemos. sí. Las dos son bien malas. Claro que no. Para los que no sepan, pues aquí hemos tenido no están viendo doble, no es una doble personalidad. Hemos tenido aquí a Sharon en el podcast en el pasado, hablando de nutrición, pero Shake es su hermana y nos va a hablar el día de hoy de un tema muy interesante porque es algo justo que había empezado a investigar hace poco, que es acerca de inversiones y de seguros y de toda esta parte que nadie se preocupa hasta que siente la muerte respirándole en la nuca. Y dice, necesito dinero después de poder trabajar, no quiero trabajar más. Entonces, eh, no sé, me gustaría empezar con eso, porque siento que hay muchas dudas, como que yo más joven, como que sentía que mi retiro estaba aseguradísimo, ¿no? Con el Afore y este rollo, creo que a ti no te tocó tanto como a mí, pero me tocó el cambio de hacia el Afore. Y antes era seguro social, ¿no? Que te daba las pensiones y eso, y como que todo el mundo se confiaba de esto, ¿no? Así de que, bueno, pues ahora no me va a patrocinar el seguro social, me va a patrocinar un banco o me va a patrocinar alguna otra compañía, y no preguntabas más porque pues realmente tampoco es que la información pues circulara, ¿no? Como que era más bien era como de algo que tiene que pasar porque estoy trabajando y no me tengo que preocupar más. Entonces, no sé por qué, yo creo que la primera pregunta es, ¿por qué realmente me debería preocupar, no? Si tengo estas otras herramientas. Claro, pues justo, cuando decidí, hay dos leyes en México actual que están vigentes en este momento, que es la ley 73, que son todos los trabajadores que se dieron de alta como nuestros papás o nuestros abuelos, hasta el 1 de julio de 1997. Okay. Después de esa fecha empieza la ley 97, que somos todos nosotros, ¿no? Toda la generación millennial, centennial y todas las letras que siguen después. Entonces, todos nosotros ya no estamos con la ley anterior. Entonces, actualmente pues hay dos leyes, ¿no? Entonces, los personas como nuestros papás o que se dieron de alta antes del 1 de julio del 97, van a tener acceso a este esquema de pensiones, que, ojo, recordemos, ¿por qué se cambió la ley? Pues porque ya no hay nacimientos nuevos, o sea, las personas ya no tienen hijos o no tantos, por así decirlo. Y entonces antes esa era la opción, ¿no? Que obviamente no es que nuestros papás ahorraron para su vejez, no ahorraron, simplemente nosotros, los jóvenes, somos los que mantenemos esas pensiones con nuestras Sí. aportaciones que damos. Entonces, al no haber hijos nuevos o bebés nuevos, pues entonces la pirámide va a estar al revés. Ahora, en unos años van a haber personas mayores en más proporción que personas jóvenes manteniendo el sistema. ¿Ok? Entonces es básicamente por eso. No es que nuestros papás o abuelos ahorraron para su pensión, nosotros somos los que lo estamos pagando y así eventualmente fue todos los años. Antes pues se tenían familias de 5, 10, 15 hijos. No me dejarás mentir, tu papá cuántos hijos tuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, o mis abuelos, ¿no? Mis abuelos tuvieron, mínimo uno tuvo 3 hijos y el otro tuvo como 15 también. Entonces, pues eran familias grandes.
Ahorita ya no. Entonces, pues por eso nosotros tenemos la obligación, ya ni siquiera es un lujo ni nada, es una obligación que tenemos nosotros como mexicanos y como, pues sí, como personas, ahorrar para nuestro retiro. Entonces, tenemos el Afore, que ese siempre va a ser nuestro, esos sí son nuestros ahorros porque se compone de un ahorro del un porcentaje de nuestro patrón, un porcentaje de lo que nosotros ponemos y un porcentaje de lo que pone el gobierno. Pero pues ese porcentaje es un 5% o 6% aproximadamente y pues entonces en realidad no nos vamos a poder retirar con eso. Aproximadamente estamos hablando que cuando tengamos 65 años nos van a estar dando el 30% de los ingresos con lo que estamos registrados el día de hoy. Además, recordemos que estamos en un país que a lo mejor no muchas veces nos dan de alta con el 100% de nuestro salario. Entonces, a lo mejor tú puedes ganar 20,000 pesos en líquido, ¿no? Pero en el Seguro Social solamente te dan de alta con 10,000. Entonces vas a vivir con el 30% de 10,000 pesos, que son 3,000 pesos, ¿no? Obviamente las leyes van cambiando. El día de hoy te puedes pensionar al 100%, siempre y cuando ganes menos de 10,000 pesos. Y pues sí, ahorita la verdad es que con 10,000 pesos no haces nada, ¿no? Es lo que te cuesta casi la renta. Entonces, pues sí, es nuestra obligación ahorrar para nuestro retiro y por eso hay productos que así son productos que se llaman planes personales de retiro, así se conocen. Y hay diferentes, o sea, hay de chile, mole y pozole. En su mayoría se componen en dos o hay dos ramificaciones, ¿no? Uno que es con un componente de seguro que te lo venden las aseguradoras, no digamos marcas, pero bueno, a lo mejor Seguros Monterrey, GNP, AXA y demás, ¿no? Entonces, todas estas tienen un componente de seguro que es muy bueno. ¿Por qué? Porque las personas de nuestra edad tampoco ya no nos preocupamos tanto por proteger nuestra vida, que es tener un seguro de vida. Pero aunque no tengas hijos, aunque no tengas descendientes o dependientes económicos, aún así alguien, si tú te mueres, se tiene que hacer cargo de ti. O sea, por ejemplo, tú, si te mueres allá en Estados Unidos, pues hay que trasladarte a México. ¿Sabes cuánto costaría eso? Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién se haría cargo? Pues tu mamá. Sí. Bueno, en mi caso, aquí la empresa sí tiene el seguro de traslado. Bueno, porque a ti tienes esa prestación y digamos Sí. que ya no te preocuparías por eso, pero en realidad, pues, o sea, si te llegas a morir en algún otro lado, o en general, si llegas a fallecer, pues está escrito, todas las personas fallecemos más temprano o más tardecito, ¿no? Pero al final alguien se hace cargo de ti o de tus gastos, llámese el sepelio, llámese tu traslado, llámese pues todo el velorio y demás, ¿no? Y no nada más es eso, o sea, también pues hay que ver el tema de tus cosas, ¿no? O sea, tus cosas están en otro lugar, en otro estado, a lo mejor en otro país, hay que trasladarlas, hay que ver qué se hace con eso, hay que contratar a lo mejor a una empresa para que lo limpie, o sea, como que hay muchas cosas o muchos gastos derivados de una muerte que ni se nos pasan por aquí. Y si no dejamos al menos ese regalito a alguien, que es un beneficio de un seguro de vida, pues entonces empiezan estas partes en las que todo el mundo tiene que andar cooperando, o se hacen rifas, o andan pidiendo por ahí dinero, ¿no? Que no es malo tampoco, al final todos tenemos una comunidad y una familia, pero pues dejar eso más tranquilo, que le des tranquilidad a tu familia, ¿sabes? Pero al final, Entonces, de hecho, le avientas el paquete a alguien más, ¿no? O sea, no exactamente. está justo. Trasladas ese riesgo a otra persona y en este caso trasladas ese riesgo a una aseguradora. ¿Ok? Sí. Entonces tú puedes tener tu plan personal de retiro ahí, te incluye ese seguro de vida. Obviamente también, además de fallecer, pues tenemos el riesgo de poder invalidarnos, ¿no? De tener un accidente, de pisar mal, qué sé yo, y tener una invalidez, un tipo de invalidez total o permanente. Y entonces ahí, pues el beneficio de la suma asegurada por fallecimiento, pues te lo dan a ti, no estás muerto, estás inválido, pero pues te lo dan a ti, ¿no? Igual, si te vas a quedar inválido o no, ya está escrito, va a pasar o no va a pasar, pero si pasa, al menos que tengas dinerito para acondicionar tu casa, para poner una rampita, para poder comprar una cama especial, qué sé yo, ¿no? O sea, porque lo mismo, sale caro vivir, pero sale caro también morir y sale todavía más caro tener una invalidez. ¿Ok? Enfermarse.
Ahora, en general. enfermarse, muy, muy grave en general. Entonces, pues estos PPRs te incluyen este seguro de vida, seguro de invalidez y además, pues obviamente las aportaciones que tú estás haciendo para tu retiro. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita ya, pues al final todos los productos financieros se van mejorando y van actualizándose. Y ahorita ya hay planes personales o planes que solamente duran 10 o 15 años. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tú lo pagas 10 o 15 años y ya, lo dejas ahí, generando interés compuesto. Y entonces cuando tengas 65 años, pues tú lo vas a poder retirar. ¿Qué beneficios tiene? Pues también, obviamente, ¿qué pasa? La autoridad o el gobierno no quiere viejitos pobres porque les saldríamos muy caros, vamos a salir muy caros. En realidad, la proyección es como bastante difícil para el futuro porque vamos a ser una generación de viejitos y pobres, ¿ok? Entonces, como el gobierno no quiere eso, te da incentivos fiscales. Entonces, tener un PPR es el único vehículo fiscal que te permite deducir impuestos y por ahorrar sin tener que gastar. Puedes deducir impuestos pagando medicinas o pagando colegiaturas o intereses de tu casa, pero tienes que hacer un gasto. Le tienes que pagar al doctor, tienes que pagar tu casa. Aquí no. Aquí lo que estás haciendo es ahorrar para tu retiro. En algún momento te lo van a regresar. Y entonces cada año que tú vas pagando tu proyecto, al año siguiente te dan una devolución de impuestos que es más o menos entre un 30 a 35%, ¿ok? Va a depender obviamente de si eres asalariado, si eres persona física con actividad empresarial, pero pues ahí para eso sirve una asesoría, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es eso, tener un plan personal de retiro que te proteja de ciertos temas como la muerte o la invalidez y además pues ahorrar para tu retiro. Y hay otros tipos, bueno, hasta aquí no sé, ¿soy clara o tienes alguna duda? No, sí, o sea, la verdad es que sí he visto estos planes de retiro con seguro médico también, seguro de vida. Se me hacían muy buenos planes. De hecho, ahorita, bueno, no sé si sale más adelante, pero había la pregunta de, hay planes solo enfocados hacia el retiro, que solo no incluyen el seguro, pero Sí, se van más enfocados como a tener ahí una se cortó un pensión, poquito. que te digo que van como enfocados a tener una pensión como no vitalicia, depende, o sea, hay planes Depende, en los que puedes escoger como una mensualidad fija a infinita o tú vas como administrando tu ahorro y justo. retirando mensual. Eh, desde esa perspectiva, ¿cuál sería la recomendación? Porque justo es una de las dudas que yo tenía, si convenía uno combinado, o sea, que tuviera el seguro o mantener las dos cosas por separado, aunque fuera como, o sea, yo la desventaja que le veo es que estás invirtiendo doble, ¿no? Como que estás pagando dos productos, cuando tal vez hay productos que te ofrecen la misma cosa, las dos cosas por un pago, ¿no? Depende, o sea, no te podría recomendar algo muy generalizado porque depende de cada persona, o sea, depende si tienes familia, Mm. depende si tienes u otros dependientes económicos como tu mamá o tus hermanos, qué sé yo, hay diferentes tipos de perfiles, ¿no? También Ujú, depende si ya cuentas con un seguro de vida o no cuentas con un seguro de vida. Además, ese seguro de vida, por cuánta suma asegurada está. Entonces, todos al final tenemos cierto valor. No puedes valer más vivo que muerto, digo, más muerto que vivo, perdón, muerto que vivo. porque si no estaría raro, pero sí todos al final tenemos cierto perfil y de acuerdo a nuestra edad y a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, no te podré decir uno es mejor que otro porque todos son buenos, al final todo lo que hay en el mercado es bueno. Te diría, de pérdida, si te toca un mal asesor, eso es mejor que nada. O sea, Ok. definitivamente. Pero están estos planes con seguro que son muy buenos porque son muy completos, pero hay otros también que depende de tu perfil, pueden ser más arriesgados, ¿no? Pueden no tener seguro de vida y esto es con casas de bolsa, y estos, aunque son más, tienen mejores rendimientos, por así decirlo, porque finalmente invierten directo en la Bolsa Mexicana de Valores o con Ujú. ETFs o con valores o con este tipo de instrumentos, finalmente sí tiene un riesgo. Entonces, ahora sí que depende si tienes un perfil muy arriesgado o más conservador Claro, o demás, ¿no? pero ahí depende
Ay, se me fue el nombre, ¿cómo le llaman? Bueno, pero a la mezcla de tu portafolio, ¿no? Sí, claro, Eso obviamente. normalmente yo lo gestionaría, porque pues yo no sé de nada de eso, o sea, yo no autogestionaría mi portafolio. Pues sé que inclusive tú lo puedes hacer, o sea, de Sí, que, hay personas que lo hacen, o sea, solitos, pero ¿qué sí, pasa? no, Necesitas tiempo, necesitas conocimiento y sí, además a lo mejor ese conocimiento y ese tiempo que tú necesitas puede ser de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y a lo mejor en esos 10 años ya perdiste más de lo que pudiste haber ganado si simplemente pagaras tu póliza a una sí, aseguradora o a alguna casa de bolsa. sí, Entonces, sí está padre cuando queremos como hacerlo por nuestra cuenta, pero necesitas tiempo. Y ujú. es tiempo y estudio Que y también existen conocimiento. los paquetes, ¿no? O sea, hay paquetes Sí, de acciones que como compras los como un ETFs. cuarto de acción, ajá, Ujú, y en tu canasta hay como 500 empresas, 100 empresas, y exactamente. ya ahí vas compensando. Mucho del truco es como de que vas a perder en algunas, pero que ganes más de lo que estás perdiendo en el largo plazo, ¿no? Es lo Sí, que, al final todas las inversiones son a largo plazo. Y eso sí, justo tuve una sesión el fin de semana y con una clienta y me dijo, es que me da miedo porque es muchos años. Sí, sí son muchos años de ahorro, son pues porque es porque tienes que ahorrar dinero para vivir unos 20 años más después de tus 65. claro, Entonces que justo es a largo eso, plazo. creo que es como, ajá, la parte que te hace ser consciente, ¿no? Porque ahorita que te decía, ¿no? Hay seguros que te dan una mensualidad vitalicia, pero a veces yo siento, por lo que investigué y por lo que he estado viendo, es que no es como equiparable al ahorro que tienes. O sea, es mejor administrar tu ahorro que quedarte con la suma asegurada de que te dan, porque puede ser menos o puede ser más, No, en planes personales pero de está más como retiro, que limitado. sí, no, en planes Siento que es personales de limitado. retiro con seguro, no te pagan menos que el seguro, definitivamente. Te pagan más porque al final generas interés compuesto de la parte que se va a tu ahorro, generas interés compuesto a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuál es el detonante principal? Y ahí sí no hay de otra, es la edad. Si tú tienes Mm, 25 años y lo terminas de pagar en 10 años, a tus 35 tú ya terminaste de pagar tu proyecto. ¿Te va a salir más caro esos 10 años? Sí, pero terminas en 10 años. ¿Pero qué pasa? Va a estar ahorrado tu dinero más de 30 años y va a estar generando interés compuesto más de 30 años. Entonces, si tú empiezas a ahorrar a los 40, pues ya ujú. la ventana de tiempo es chiquita. Que de hecho, bueno, a ver, ahorita saca un poco de esto, pero hay dos cosas, ¿no? Una, siento que ahorita en México esto ha tenido como un super boom de que se ha puesto en el tema, en la mesa. Está de moda, está de moda. Y dos, la parte ¿cómo se llama? De la edad, ¿no? Porque aquí creo que está lo del meme, ¿no? De así de, aquí mi foto cuando tenía 2 años aquí no estaba invirtiendo en mi terreno, mamadas así. Sí. Y creo que es igual, En ¿no? O vez de sea, estar lactando, tendría que haber estado trabajando, ¿no? sí, 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 exacto. Entonces, esta parte del ahorro, pues obviamente creo que es una obviedad, pero se recomienda entre más pronto mejor, aunque sea con una suma pequeña al Muy principio. chiquita. Ujú. Sí, al principio, pues, o sea, mi clienta más chiquita, por ejemplo, tiene 26 años, 27 años, algo así. Está muy chiquita y le pensó, ¿eh? O sea, le pensó y le pensó y me dijo, no, pero tienes razón, Sí. o sea, nadie, o sea, al final, ¿qué pasa? Es como cuando, a veces pensamos esto y no quiero ser como brusca en ese sentido, pero cuando compras un carro de agencia, claro que Ujú. nos duele, pero no tanto. Y no nos da igual si son 5 años pagándolo, ¿no? Sí, es por el intangible. O sea, aquí Exactamente, estás haciendo una apuesta y no la estás viendo, ¿no? sí, Entonces, no, no lo no te da estás viendo como en el el corto beneficio plazo. inmediato, exacto. Que Pero bueno, se sí, puede ver el beneficio que puede pasar, que, o sea, al final son planes que sí son a largo plazo y son un tanto cerrados pues, en ese sentido, pero ¿qué pasa? El beneficio sí lo tienes. Cada año, si tú haces tu declaración de impuestos o tu contador, vas a recibir cada año una parte de esos ahorros. Si tú estás invirtiendo 30,000 pesos al año, o sea, te estás diciendo que al año siguiente vas a recibir a lo mejor 9,000, 8,000 pesos de devolución. Entonces, a nadie nos cae mal ese dinero, o sea, hay que sí, verlo, o sea, no tan cuadrado, porque sí, justamente esta parte en México a veces
se tiene esta parte de ahorrar es como un peso, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, es pagarte a ti mismo. Sí, sí, sí. Sí, es justamente lo que decíamos, ¿no? Al final tú estás forzado a ahorrar por el sistema, ¿no? Y porque obviamente pensando en alguien que no entienda, ¿no? Esta parte de no quiero ahorrar, quiero gastarme todo mi dinero ahorita, pero el sistema te forza a eso porque al gobierno le conviene que tengas un ahorro, ¿no? Pero Claro. pues este ahorro no es suficiente y la manera o una de las maneras de potenciar este ahorro, pues es justamente utilizar este tipo de herramientas que yo no sé el trasfondo y tú me darás porque contexto no tengo de por qué realmente se empezó a potenciar mucho este tema en México. No sé si es realmente por una falta de, como de decir, no, o sea, chale, voy a ser un viejito pobre como dijiste, o si realmente fue porque yo siento que es como de madres, tengo que hacer dinero y encontraron esta manera y ahora es como que una de las formas más populares de hacerlo. Nos Sí, estamos claro, o sea, convirtiendo en un finalmente, país de inversores. exacto. De hecho, el tema de inversiones en México y demás, o sea, siempre ha existido, obviamente, pero pues no nos enseñan en la primaria o en la secundaria a invertir, ¿verdad? No. Pero finalmente, ¿sabes qué pasa? Aquí en Hay, Estados Unidos es muy común, por eso también lo sí, pregunto. se ha diversificado tanto el tema de las inversiones aquí en México. Una, porque entró no quiero hacer comercial, no me están pagando por esto ni nada, pero Pero entró patrocínanos. una financiera aquí en México que originalmente creo que son de Brasil o de Colombia, no recuerdo bien, de Brasil, Ujú, que se llama No. O sea, y se hizo súper popular porque le metieron muchísimo branding, muchísimo marketing, muchísimo de todo. Y entonces estuvo padre porque puso en la mesa esta conversación de invertir, de, ok, guarda tu dinero en el banco, pero que genere algo de rendimiento. Y ujú. todos, ok, se puede hacer eso de forma fácil, teniendo esas cajitas famositas que había en uno. Ahorita ya, pues como es un banco, ya no te da ese rendimiento y está bien, es totalmente normal, es lo que Normal. buscan todas este tipo de compañías, hacerse un banco y es perfectamente normal, ¿no? Y ahorita viene Didi, que está con 15% de rendimiento y están otras plataformas, ¿no? Ujú. Pero la idea es eso, o sea, que estuvo padre que llegara esta empresa y el boom que hizo en México fue hablar de inversiones aquí, o sea, que nunca hablarías de eso, ¿no? O a menos que seas financiero, te dediques a eso, ¿no? Yo finalmente estuve 10 años en administración y finanzas y pues era un pan de cada día, pero no es que yo fuera inversora y súper experta y Sí. demás, ¿no? O sea, no lo aplicabas como Pero tú, a ti. no, no, o sea, para platicarte un poquito de mi historia, o sea, yo finalmente me dedicaba a cuidar el dinero de otras empresas y soy muy buena, soy muy buena en eso y me dediqué muchos años a eso, pero en la vida diaria, en lo mío, es como, hay un dicho, ¿no? Que es como, farol en la calle, obscuridad en tu casa, algo así, ¿no? Sí, Entonces sí, el sí. chiste es que Candil de yo la casa, financieramente, ándale, cuando existía. yo era genuina, o sea, me iba muy bien económicamente y demás, pero no tenía ahorros, Ujú. no tenía inversiones, no sabía que era un plan personal de retiro y eventualmente pues me fui dando cuenta de esto y lo mismo, ¿no? Empiezas a escuchar hablar de estos temas y demás y pues te empiezas a meter más en estos temas y a mí me llamó mucho la atención el tema de finanzas personales y demás y pues por eso estoy ahora en esto, ¿no? Entonces me Sí, gusta mucho, y creo que todavía hace falta muchísima educación financiera en México. Y regresando un poquito al por qué se puso de moda, pues es por eso, porque cada vez se empezó a hablar más del tema a raíz de que entraron ciertas compañías en México y que también obviamente o sea, las personas de nuestra edad, que obviamente somos entre los 30, 40 y demás, pues ya pensamos más en el futuro, o sea, ya no tenemos 20, ya, ya es como de, ya siento que ya me duele la rodilla, ¿no? Entonces, empiezas a pensar sí, más en estos temas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pues de hecho, siento que, a ver, antes yo pienso en México y siento que no había una cultura tan del ahorro. Sí había ciertas cosas, ¿no? la Que tanda. la tanda, es justo eso iba, ¿no?
como culturalmente es algo que se tiene, pero pues es un ahorro a corto plazo y realmente, pues, Tu dinero pues pierde valor porque existe el pierde efecto de la valor, inflación. claro, porque no hay una ganancia en el plazo, exacto. Exactamente. Sí, si es una Sí, tanda de un justo, año, ya perdiste el 4% el cuatro de por tu ciento tanda. mínimo. Ujú. Exacto, ¿no? Entonces, pues sí, pero no había como esta otra cultura. Y la cultura del ahorro que yo recuerdo, por ejemplo, mis papás que son contadores, era como de mete tu dinero al banco para que genere intereses, lo mismo que dijiste, ¿no? Pero por los intereses creo que, no sé, yo me acuerdo que eran del 1%, una cosa así, Sí, estaban como un los peso bancos, por cada 100, era ajá. como No, de, los bancos, o sea, no era una mala "What? estrategia, era una excelente estrategia, Hace 40 años, pero mamá. hace 40 años, ajá. ¿Qué pasa? Ajá, Cuando el banco te da entre el 2-3% de interés anual, el tema es que si la inflación está en el 4, 5, 8%, como estuvo en años anteriores, pues ya le perdiste porque a ti solo te dieron el 3,5% sí, de interés. Entonces tu dinero no estuvo protegido de la inflación. Y lo que sí, pasa con estos planes de retiro es que siempre van a estar protegidos de la inflación porque aparte se cotizan en monedas, ya sea UDIs o dólares, ¿no? Entonces, dependiendo del claro. cliente que quiera, pues se les recomienda, ¿no? Cierta moneda, Sí. pero justo la UDI se creó para esto, para proteger las inversiones cuando Había, fue la había, devaluación del peso. había un problema con las SUDIs, ¿no? O era Es que el otra tema, ahí unidad, era sí, otra están unidad. satanizadas. No, era esa. Mm, Están satanizadas, ¿sabes por qué? Porque las unidades de inversión se crearon para proteger las inversiones, pero hay gente que se endeudó con UDIs. Si la UDI va a ajá, aumentar su valor a lo largo del tiempo por el tema de la inflación, ejemplo, cuando se claro. crearon hace 35 años valía 1 peso, hoy valen casi 9 pesos, ¿no? Entonces, eh, si tú te endeudas en UDIs, pues tu deuda va a aumentar. Si tú inviertes Sí. en UDIs, lo que va a aumentar va a ser tu inversión. Entonces ahí Creo, es más bien que no lo supieron utilizar. creo que este era un problema más para justo la parte de Infonavit, ¿no? De sacar una casa, que los créditos de Infonavit estaban en UDIs. Ah, los créditos de Infonavit estaban Y, en veces salario y en veces salario, no sé sí, qué, o sea, algo del de salario salario. Igual mínimo. pasa lo mismo, que si el salario mínimo aumenta, exacto, veces Mm, salario mínimo, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si sí, el salario va aumentando conforme la inflación, pues tu casa también. Ya ahorita ya no existe eso, ya ahorita ya. los créditos Infonavit están en pesos y listo. O sea, no son impagables, ahí también hay. Antes sí eran impagables, ahorita ya pues está todo reestructurado. Sí. Pues a ver, ahorita un poquito regresando al tema, hay dos temas que ahí están interesantes, pero quiero regresar como a la parte del ahorro, ¿no? Entonces, existen ese tipo de productos que te ofrecen una alternativa de ahorro, como tú dices, están protegidos ante la inflación y eso es importante porque aunque tú vayas ahorrando en el banco, lo que dijimos, los precios se van encareciendo en un alrededor 4% en el año, ¿no? Entonces tu dinero, si no genera más del 4% realmente está perdiendo valor, ¿no? Aunque ahorraste Exactamente. 100 pesos, realmente ya tienes 96, ¿no? O tienes el Sí, ya le poder perdiste. adquisitivo de 96 pesos, ¿no? Ya no de 100. Exactamente. En el caso de las Afores, porque esa es una duda real que yo tenía ahorita, era de muchas Afores también te ofrecen como esta parte de dar rendimientos sobre la inflación, ¿no? Tal vez alrededor del 6-8%. Eh, ¿Qué tan conveniente también es irse por ese lado de hacer aportaciones a la Afore como tu ahorro? O sea, como yo sé que Depende. O sea, igual lo directamente se mismo, va al depende ahorro. de. Ujú. Sí, porque tú ahorras en el Afore de por sí, ¿no? Y tal vez el ahorro no es suficiente, pero si tú aumentas esa cantidad al 8% puedes empezar a generar como la cantidad que tal vez necesitas, ¿no? Sí, depende de tu edad, depende obviamente, entre más grandes sean las personas, pues les conviene tal vez un poquito, a lo mejor, dar aportaciones en el Afore o buscar un esquema se llama modalidad 40, en la que tú pagas tu pensión para los de la ley anterior. Depende de muchos factores, pero dar aportaciones al Afore no es malo. El tema es que tampoco tienes beneficios fiscales, o sea, no lo puedes deducir de impuestos. Tú Mm, no decides en dónde se invierte porque eso lo deciden las CIEFORES
que es el organismo que se encarga de administrar las Afores, por así decirlo. Entonces, yo personalmente sí, ahí sí no recomiendo dar aportaciones en el Afore, a menos que seas de la generación anterior. Y porque no te da otros beneficios, o sea, finalmente no te da ningún otro beneficio. Más que el ahorro. Más que el ahorro. Ok. Y la otra era la parte de los impuestos, o sea, justo era lo que me decías, ¿qué tipos de productos están exentos de esto? Solamente los PPRs. Ok, solo los planes para el retiro están exentos de pago de impuestos. Y puedes Es correcto. deducirlos. Puedes deducir el ESR, que es el impuesto sobre la renta, y cada año te hacen una devolución más o menos del 30-35% de lo que tú pagues anualmente en tu proyecto. Que lo inteligente y sería reinvertir esos en el mismo lo plan, ¿no? inteligente justo sería reinvertirlo, pero si no si te lo quieres gastar en otra cosa, pues también se puede gastar en otra cosa. Y ¿y qué En más? cereal Obviamente, de en Pokémon. cereal. Ajá. Unos básicos en la vida. Obviamente, si tú lo haces deducible de impuestos, depende de tu régimen fiscal, pero en general los asalariados y las personas físicas lo pueden hacer deducible de impuestos sin ningún problema. Y ahí lo que pasa es que también, obviamente, si tú lo haces deducible de impuestos, y tú me dices, ¿sabes qué? Yo ya quiero retirarme a los 60, quiero retirar antes de mis 65 mi dinero. Se puede hacer, pero vas a tener que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la edad de retiro en México son 65 años. Entonces, si tú lo haces deducible de impuestos tu proyecto y lo quieres retirar antes, se puede, sí, pero tendrías que pagar impuestos, ¿ok? Ok. Sí, Y porque el gobierno dice, oye, ya te regresé dinero, pues lo quieres retirar antes, pues no, ahora págame otra vez a mí los impuestos, ¿no? claro, claro. Esto, de hecho, al final lo que te iba a decir, o sea, ya que en un plan para el retiro, y ahorita hablamos si quieres de las opciones, o sea, tienes la opción de retirar tu dinero, o de irlo retirando poco a poco, o dependiendo la empresa, que te den una mensualidad, ¿no? Ya definida, contrato. Sí, en general Eh, todas funcionan igual. ¿Pagas impuestos sobre estas cantidades? O sea, ya que llegas a la edad de jubilación, o sea, tengo 65 y quiero tomar mi dinero, Ay, se cortó, se cortó. perdón, te digo que llegas a los 65 y te quieres tomar ese 65%, digo, ese, no sé, un 2% de tu ahorro o sacar tal cantidad o así, sobre esas cantidades que vas retirando, ¿se te cobran impuestos? No, Ya no. no, al final tú O ya sea, pagaste los impuestos. después de ¿Qué, los qué 65 pasa? ya no. No, ya no son exentos de impuestos. Obviamente están topados, pero en general es raro que una persona rebase ese tope. Está no me acuerdo cuántos UMAS, se mide en unidad de medida actualizada, pero estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Entonces, está topado, sí, pero de todas formas, en general son libres de impuestos. Puede ser dos opciones de liquidación. Una transferencia, cheque, lo que suceda cuando tengas 65 años, te dan tus 3, 4, 5, 8 millones de pesos, lo que hayas juntado, te lo entregan en una sola exhibición y tú decides qué hacer con ese dinero. A lo mejor lo inviertes en otra cosa que después te genere una mensualidad o lo inviertes en acciones, lo inviertes en una casa, qué sé yo. Tú decides qué haces con ese dinero a tus 65. O la opción número 2 es tener rentas vitalicias o rentas hasta que tú te mueras. ¿Qué pasa? Si la esperanza de vida en México o en todo el mundo en general está aumentando. Antes vivíamos, después de los 65 años, la gente se moría a los 68, a los 70, vivía muy poquito. Por eso también pues, no le pesaba al gobierno estar ahí Dando pues dando las pensiones. Ajá, mensualidades. exactamente. Ejemplo, mis ¿Qué? abuelos, mi abuela falleció a los 70 o 72, algo así. Mi otra abuelita falleció a los 66, o sea, ni siquiera llegó a los 70, ¿no? Entonces, en general, la esperanza de vida en México antes era más bajita, o en todo el mundo, y ahorita como ya incrementó, pues puedes vivir hasta 20 años después de los 65. Entonces, estamos hablando que pues puedes elegir la opción de rentas vitalicias, y si en algún momento tú vives 100 años y ya se acabó tu ahorro, porque se va a acabar, obviamente, pues la compañía te sigue pagando,
porque Sí. ese es el esquema, o sea, ese es el producto. Además, ¿qué pasa? Cuando eliges rentas vitalicias, la puedes heredarla a tu esposa, puedes heredarla a tus hijos, cierto tiempo, obviamente, pero Ujú. también funciona como herencia, o sea, Por si va a no depender de la consumes persona. todo el ahorro. Exactamente. Además, no lo tienes que decidir en el momento en el que lo contratas, lo puedes decidir unos años Después antes de que te te retires. retires. Ya. Interesante. Eso sí, bueno, es más como de estrés, ¿no? Más que somos la generación de la Sí, ansiedad. Es como de, tengo que tomar esa decisión ahora. Como cuando querías ver qué carrera estudiar en la prepa, ¿no? Tengo que ya sé. Ay, se cortó tomar otra esa vez. decisión ahora. Ya, estás. Te digo que sí, este tipo de decisiones, pues es también complicado tomarlas porque en el sentido de que pues te limitas un poco ficticiamente de dinero con un pago mensual, ¿no? Yo creo que es lo que a más personas los detiene, es como esta onda de decir, bueno, es que si contrato un seguro o un plan para el retiro, o sea, voy a tener que estarme deshaciendo de tanto dinero al mes que tal vez necesito para otra cosa, ¿no? Pero no sé si ese es, o tú Sí, como asesora, ¿cuáles son las mayores trabas que la gente te ha puesto así como para uno, eso? pues es eso, claro, el tema de asignarle un presupuesto. De entrada, no todos tenemos presupuestos, ¿no? O no estamos familiarizados con llevar un presupuesto. Entonces, pero es como la renta, o sea, el plan personal de retiro o un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de vida o un seguro de ahorro para tus hijos también se manejan, es como la renta, o sea, es un gasto necesario, es intangible, sí, pero es algo necesario y es nuestra obligación ahorrar para ese retiro. Este, y más si, por ejemplo, no queremos tener hijos y demás, pues entonces de viejito, ¿qué vamos a hacer? Pues yo luego soy muy directa, ¿no? O sea, mínimo te tiene que alcanzar para pagar la mensualidad de un asilo, mínimo. Ujú, El día claro, de hoy los asilos rondan las mensualidades entre 15, 30 mil y de ahí para arriba, ¿no? Depende de qué asilo quieras. Pero mínimo, mínimo, ahorita son 15, 20, 30 mil pesos al mes. Y nomás te mm, incluye la estancia, la comida, o sea, entonces en un futuro, si tú no quieres tener hijos o no tienes quien te cuide y demás, pues entonces también, pues te tienes que hacer cargo tú desde ahorita, ¿no? claro. Sí, pensar en todo eso y eso. Es como Lo la renta, o malo, sea, aunque, ujú, aunque, aunque no tengas chamba o aunque le estés batallando, la tienes que pagar, claro, la tienes que pagar. sí. Creo que es lo más difícil es eso, ¿no? Como verlo como la inversión que realmente es Y y, que, y que la vas a ocupar y que después te exactamente, vas a ver la en vas a problemas de más dinero por fuertes. no haberlo hecho, claro. Sí, yo Sí, tengo y ejemplos además, cercanos de esto, de que yo no lo también. hicieron y es ahora es como de, pues sí, pero pues, ¿cómo le hacemos? Sí, ¿No? yo también tengo ejemplos cercanos tanto de personas que son muy adultas mayores como mi abuela y demás. Ella falleció lamentablemente hace unos meses, pero falleció pobre, falleció sin recursos, falleció en un hospital de seguro social y además es esa parte que luego no vemos yo me acuerdo que mi papá y mi tía, o mis tías, pues ahí juntándole cada mes para pagar una mensualidad del asilo, para pagar sus medicinas, para pagar la renta de ella y así. Entonces, yo sí lo viví de manera muy cercana y no lo quiero repetir nunca en mi vida. Y o por ejemplo, al otro lado, ¿no? Que también, por ejemplo, tengo un familiar cercano que igual tuvo un problema en el corazón y demás. Y pues es esa parte que ya no puedes seguir trabajando o no de la misma manera. Entonces, si hubieras tenido un seguro tal vez de invalidez o ahorros o demás, pues lo hubieras pasado más fácil, ¿no? Claro. Y no es criticando a nadie, obviamente, pero sí No. que de esas decisiones que tomaron otros aprendamos. Sí, sí, justo, ¿no? Es la parte de la prevención y de saber, pues, que No, y realmente en además, algún punto no vas a poder generar no vas a dinero, ¿no? poder, ya sea joven o viejito. Y además también blindar, o sea, blindar tus finanzas o proteger tus finanzas es proteger tu vida y tu salud. No hay de Sí, otra. Porque también, o sea, ahorita te estoy hablando de invalidez o de muerte y demás, ¿no? Pero también si te llega a pasar una enfermedad, pues
igual es lo mismo. Si no tienes un seguro de gastos médicos mayores y no tienes seguro social a lo mejor, o no te gusta en el seguro social, o no te atienden bien y demás, tendrías que desembolsar tú de tu cuenta. Y no te miento, ayer mi hermana Sharon se lastimó un pie porque se cayó y fuimos a urgencias. No Fue me algo sencillo, sorprende. no costó mucho, pero no te sorprende, sí. Pero, por ejemplo, escuchaba ahí en urgencias en el hospital, y era un hospital medio, tampoco creas que el Ángeles o algo así, un hospital medio. Y una urgencia de otra persona que escuché, ya ese día, en unos minutos, ya llevaban 8,000 pesos en la cuenta. Sí. Sí, Entonces, aparte la parte de salud es es carísima, carísimo. Ujú. carísima de París. Entonces, blindar tus finanzas, blindar tu dinero, proteger tu dinero, es protegerte de enfermedades y de invalidez y de fallecimiento y obviamente pues tu vejez, ¿no? O sea, Ujú. Sí, no, de hecho sí, creo que lo bueno, no sé, o sea, esto también, digo, es para la gente que nos escucha, ¿no? Porque yo hasta hace poco empecé a ser consciente de esta parte y yo no tengo nada que ver con finanzas, yo no estoy finanzas y ya claramente los consejos de mis padres ya quedaban obsoletos, aunque ellos sabían un poquito más de esto de inversión, pero sí, sí te tenías que preocupar un poquito más por comprar este tipo o de investigar más en qué puedes poner tu dinero, ¿no? Si tal de vez, investigar. claro, porque también ahora ahorita estamos hablando de planes para el retiro y todo este rollo, pero también, por ejemplo, no sé, ahorita otra estrategia de ahorro a corto plazo, por ejemplo, es lo de CETES, que no sé qué tan, creo que ya no es tan viable, todo este año creo que todavía es viable, pero el punto es como justo, ¿no? Dejar tu dinero a que se empiece a devaluar, ¿no? O sea, que no hagas nada con él, que literal digas, tengo tanto en el banco y como que esa sea tu seguridad, pero pues es realmente una seguridad un poco ficticia. Y a la hora de que Sí. quieras como invertir como tú dijiste, en una casa, en algo médico, o pensar que eso puede ser como tu retiro, ¿no? Sí, ya no te va a alcanzar para lo mismo, evidentemente. Lo Ujú. mejor es siempre, al menos que esté protegido de la inflación. CETES es una muy buena opción para iniciar, por ejemplo. La mejor opción para iniciar siempre van a ser los CETES o va a ser un seguro con componente de ahorro, ¿no? Que puede ser un Sí, PPR o puede ser se llaman ordinarios de vida o se llaman estar temporal. Hay muchos productos, ¿no? Que ya en asesoría se ven más a detalle. Pero, por ejemplo, al menos en CETES te da el 8%, ahorita creo que está en el 8% ujú. y es arriba de la inflación, entonces te da rendimiento y además estás protegido. Entonces, alguna inversión que te dé menos que CETES, entonces mejor déjala en CETES. Ok. De hecho, esa era la siguiente pregunta, Ujú. o va relacionada, es como entre qué rangos de rendimiento son buenos, porque también habrá estafas, ¿no? Que te dicen, Claro, te doy el claro. 15% y el 15 ya no es real, ¿no? Pero pues tú no sabes cuánto puede ser factible o no. O sea, realmente el rango seguro para comprar un producto o para saber si es un mal producto, ¿entre qué porcentajes está? Pues a uno que sea arriba de la inflación, si tenemos la inflación en un 4%, pues arribita del 4% es un buen producto. También lo que te manejan las SOFIPOS como Nu, como Finamex, Didi y demás, está alrededor del 12-15%, es muy buen rendimiento y está obviamente arriba de la inflación. Todo esto expresado en términos anuales, ¿ok? No vayan a creer que es mensual. 15% anual, 8% anual, son buenos rangos. Arriba de ese porcentaje ya le dudaría. Ok. O sea, Sí, digamos que el 15 ya es muy bueno para creerlo, pero podría ser. sí, 15 es bueno, obviamente depende de qué estés invirtiendo, pero el 15 es bueno, todavía el 20% es bueno, pero Mm. más de eso, la verdad es que ya le dudaría y sí tendrías que investigar qué tipo de producto es, con qué compañía, si tienen respaldo, y demás, ¿no? Entonces, Y en tu caso, por ejemplo, tú que das asesoría, tú te encargas de eso, de decir, por ejemplo, bueno, Didi está chido porque sí es una empresa que está, hay una certificación, ¿no? Que da Nuacos y Banco de México o alguna institución financiera de que son instituciones seguras, ¿no?
Sí, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la que da las certificaciones y obviamente está regulada por el SAT o por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todas tienen que estar reguladas por estas empresas de acuerdo al sistema financiero mexicano. Yo lo que doy en las asesorías es la parte, puedo dar recomendaciones, pero en realidad mi fuerte es el tema de seguros de vida y seguros de gastos médicos mayores y planes personales de retiro con componente de seguro. Ok. Mi Y cédula bueno, mi cédula me abarca para que me la da la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, esa es la cédula que yo tengo, y obviamente también hay otros productos que están en el mercado, pero esos no los comercializo yo, ¿no? claro. Pero te puedo dar una Y guía, obviamente. sí, sí, sí. Ahorita creo que lo tocamos un poquito al principio, ¿no? Tú dices que depende mucho de la situación familiar y personal. Si conviene más solo un plan de retiro para el retiro o si conviene uno compuesto. En ese sentido, mm, ¿de qué dependería? O sea, ¿cuál es la situación o cuál sería determinarse o inclinarse uno por el otro? O sea, ¿cuáles son los factores más importantes? Como decir, bueno, mejor te conviene a ti un compuesto porque tienes familia, ¿no? Y a ti te conviene uno no compuesto porque eres soltero, no sé. O sea, estoy diciendo cosas que no sé. Mm, yo considero que todos nosotros deberíamos de tener un seguro de vida. Ok. Si no tienes un seguro de vida, yo te diría que compres un plan personal de retiro con un seguro de vida. Si ya tienes un seguro de vida y estás cómodo con esa suma asegurada, que si te llega a pasar algo, tu familia va a vivir con esos 5 años, pues entonces dale a otro tipo de instrumentos, un plan personal, pero sin componente del seguro, que lo manejan varias compañías. Bueno, que yo conozca 2 compañías, ¿no? Y Ujú. incluso hasta te podría decir con qué asesor y demás también, de otras compañías, ¿no? Pero, pero de eso depende. Si no tienes un seguro de vida, de una vez te diría, contrata uno con seguro de vida. ¿Cuál es la diferencia? Y creo que es evidente, pero pues, voy a hacer la pregunta del seguro de vida al seguro de gastos médicos. ¿El seguro de gastos médicos no te incluye el seguro de vida? No, no, el seguro de gastos médicos mayores es específicamente para cuando tú te enfermes o tengas un accidente y funciona igualito que un seguro de auto. Si lo ocupas, pues entonces el seguro entra y cubre todos los gastos, ¿no? Obviamente tú pagas una parte, tú tienes una participación como asegurado, que es el deducible, y otra cosa que se llama coaseguro, pero al final vas a tener que dar una parte tú del dinero de tu enfermedad, ¿no? Que es, por ejemplo, un cáncer el día de hoy vale 800,000 pesos al año, más o menos. Entonces, dependiendo de cuántos años dures con la enfermedad, pues es el costo que vas a tener. No vas a pagar 800,000 pesos. A lo mejor si tienes un deducible de 35, 40, 50, 60,000 pesos, pues tú pagas entre 60 y 80,000 pesos, más o menos, ¿no? O sea, haciendo números rápidos, y la compañía paga todo lo demás. Ya. Tu seguro paga todo lo demás. Entonces, el seguro de gastos médicos es para enfermedades, y el seguro de vida es justamente si tú llegas a fallecer o tienes una invalidez. Ok. ¿Y existen productos combinados? O sea, que incluyan estas dos No, componentes o siempre son productos separados. son productos separados. Ok. Son productos totalmente Y, diferentes. por ejemplo, en los planes de retiro, como que tú eliges la suma con la que te quieres ahorcar mensualmente, Sí, obviamente hay un pero mínimo, ujú, pero hay un mínimo con el cual podemos contratar un producto, un plan personal de retiro. Depende 100% de tu edad. A lo mejor a una persona de 25 años al mes le va a estar costando, no sé, 2,000, 2,500 pesos al mes, pero a una persona de 35, 40 años ya le va a costar 4,000, 5,000, 6,000 pesos al mes. Va a ok, depender. ok, Depende si fumas, si no fumas, si tienes sobrepeso, si depende. O sea, también la compañía obviamente hace ciertos checks y revisan ujú. si la persona es realmente asegurable o no. No, pero eso sería para el retiro o para el seguro. Para ambos. Ah, ok. O sea, para Sí, los dos porque tienes que, ajá, sí, recordemos, o bueno, me gustaría decirlo, los seguros, independientemente seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores o el que tú quieras, se contratan en la salud para utilizarlo cuando se necesite, pero se contratan una vez que tú estés sano. Entonces, obviamente, ok. entre más joven, pues eres más sano.
Sí, ok. Y bueno, te decía, o sea, como que con la parte de la jubilación te escoges como el monto. Para Ujú. la parte de un seguro de vida o para un seguro de gastos médicos, ahí sí no, o sea, ahí sí son cifras definidas, ¿no? O también depende de la cobertura que tú escojas. Bueno, supongo que También depende de la depende. cobertura que escojas, pero más o menos en el rango de que está como la cobertura más básica a una más o menos mediana. Digo, porque la alta supongo que sí es un montón de dinero, pero no sé. O como No, cuál te recomienda. igual, o sea, va a depender de tu presupuesto, de tu edad, de tus hábitos, pero por ejemplo, una persona, hay ciertos factores a considerar por ejemplo, en un gastos médicos mayores, ¿no? Una es el nivel hospitalario. Si tú te quieres atender en el Ángeles, pues te va a salir más caro tu seguro. Si tú te quieres atender en hospitales de un rango menor al Ángeles, por así decirlo, que sería, no sé, aquí en Querétaro, supongamos, ¿no? Yo porque vivo aquí en Querétaro, ¿no? Pero el San José, el Moscati, el Ébor y demás, pues te sale más barato que atenderte en el Ángeles, ¿no? Y hay otros planes más básicos que son en hospitales más sencillos o clínicas más básicas, que la atención es buena, pero claro que depende si tú quieres cierto tipo de comodidades, pues es lo mismo. Si quieres un Ferrari, pues te va a costar más caro. Si quieres un Pointer, pues te va a salir más barato. Ok. Exacto. Y no sé, bueno, no sé, supongo entonces depende ahí también de la edad y de otros factores como los rangos de precio, Sí, ¿no? sí, para una persona más grande, por ejemplo, una persona de 50 años o más, pues le sale más caro su seguro de gastos médicos mayores o cualquier seguro, en general le salen más caros. Ujú, Y y pues para una persona, depende, o sea, por ejemplo, tuve una clienta que también me dijo, ahí sí, por ejemplo, me voy a descoser, ¿no? La estuve ujú, persiguiendo un buen rato y ya después me dijo que sí quería sus gastos médicos mayores, pero ya le habían diagnosticado una enfermedad. Entonces, pues ujú, ahí ya no la podemos asegurar, ya, porque ya ok. ya le habían diagnosticado esa enfermedad, que era una enfermedad Que también eso es degenerativa. importante, ¿no? Porque muchos piensan, ah, bueno, voy a contratar esto, pero ya que me pase algo. Pero pues así ya Sí, no funciona. no, ya no funciona así. Ya se considera una preexistencia. No es como el seguro social en la idea está increíble, en la idea pues te cubre desde la prevención hasta la enfermedad, la rehabilitación y todo. Ujú, Pero pues el tema en México es un poco el tema de la corrupción, de las instalaciones, de que no, sí, del pues hay servicio en mucho general, tiempo, ¿no? el servicio en general, ajá. Sí, sí, sí. Y te iba a preguntar otra cosa acerca de lo del seguro médico, pero ¿hay un plazo definido para el pago? O sea, yo lo pongo así porque digo que es algo que tienes que pagar de por vida o en algún punto se deja de pagar y ya quedas asegurado para después o cómo son más o menos cómo funcionan los productos El gastos médicos sí lo tienes que pagar año con año. de Puedes por elegir vida. pago de por vida, pago anual, pago semestral, pago trimestral, pago mensual. Obviamente, si lo haces, igual que los seguros de auto, si haces un pago mensual, te sale un poquito más caro que si hicieras el pago anual en una sola exhibición o con tu tarjeta de crédito, qué sé yo. Pero sí, o sea, más o menos eh, lo, el rango de precios varía entre 600 a 1,500, 2,000 pesos di- di- Mm, viendo si lo haces anual o mensual, por así decirlo. claro. Ujú. Si es anual, obviamente es menos, ¿no? Es menos, O sea, exactamente. si Entonces lo está vas a pagar castigado toda tu vida. por... Ok. Sí, sí lo vas a pagar Y, toda tu vida y, por ejemplo, obviamente entre más grande, yo lo contrato a los 40, ¿la mensualidad me va a ir subiendo conforme mi edad va subiendo o también eso se sí, fija? conforme la edad y la inflación. Todos los Ok, proyectos, tanto el plan personal de retiro como seguros de vida, seguro de gastos médicos mayores, todos aumentan su precio cada año, de acuerdo a la inflación. ok. El gastos médicos mayores aumenta un poquito más porque depende ahí de las tabulaciones en cuanto a honorarios médicos y demás. Por ejemplo, este año subieron mucho los costos de los gastos médicos mayores porque pues todo el efecto de la pandemia y demás, pues todo lo Mm. encareció y la inflación y todo. Y el de vida también, me dices, que sube cada año. El de vida solo aumenta la inflación.
O Sí, sea, cada año te aumenta un 4. sí, 2, dependiendo. Ok. sí. Y si, no te iba a decir, si es negativa la inflación, pero no, nunca va a ser negativa. No, nunca va a ser negativa. Por ejemplo, un cliente le salía su Mm, proyecto el primer año en 30,000 pesos, algo así. El siguiente año le iba a salir en 31, el siguiente 32, 33, 34 y así. O sea, más menos. Ajá, para uno de vida. Para uno de vida, ajá. Para el plan personal de retiro. Ok, ok, ok. Ah, para el plan, ok. ¿Qué es de Es vida? O que, sea, se manejan así. Todos los planes personales de retiro en mm, el mundo de los seguros se llaman de vida. ¿Sí? No sabía. Sí, son productos que, como tienen el componente de seguro de vida, pues van englobados dentro de los seguros de vida. Te da otro tipo de beneficios, como los beneficios fiscales, pero hay seguros de vida que solamente contratas el seguro de vida, sin ningún otro, sin que sea para el retiro. Solamente proteges tu vida. A veces lo utilizan mucho las personas que quieren dejar herencias. En vez de dejar casa, dejan dinero. Entonces contratas un seguro de vida, lo pagas y cuando tú te mueras, pues a tu familia le va a llegar dinero. Ok, ok, ok. Oh, está Pero solo interesante. es un seguro de vida. Sí, 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 o sea, eso es nada más si te mueres, hay dinero. Sí, ¿no? Y el de gastos médicos Y es si si no, te pues ya, enfermas, hay dinero. Bueno, o sea, exactamente. eventualmente va a haber dinero, todos se Bueno, mueren, ¿no? sí. Sí, en Por el ejemplo, gastos ahí, médicos mayores también hay una cláusula que dice que, o una cobertura especial que dice que si te mueres te dan dinero, pues son, no sé, 80,000 pesos, algo así, pero te cuesta, no sé, 300 pesos al año, algo así. ya. Por ejemplo, para el seguro de vida lo vas pagando, ¿no? A un plazo, no sé, y de repente dices a los 70, bueno, ya no lo voy a pagar, y te mueres a los El, 76, por decir algo. ¿Pierdes como todo el dinero que invertiste, no sé, desde los 40 hasta los 70 o cómo está No, ese el rollo? seguro de vida, el que solo es seguro de vida, ese sí lo puedes pagar únicamente 6 o 10 o 20 años. Y ya lo puedes dejar ahí tu seguro de vida para siempre. Ese sí Ok. lo puedes pagar únicamente O sea, cierto periodo de tiempo. es como una inversión. O sea, Sí. donde quieres parar la inversión, paras y ya dejas que siga trabajando la inversión como tal. No, el seguro de vida no es inversión. El seguro de vida es un seguro que tú compras y lo puedes pagar por ciertos plazos, que solamente hay Ya te plazos de entendí. 6, 10 o 20 años. Entonces tú lo terminas de pagar a los 10 o 20 años y tu seguro de vida sigue vigente. Ya Ya te no es cubre, necesario cancelarlo ya. porque ya te cubre exactamente. Y el médico ese sí, ¿no? Ese sí no se puede Ese cambiar. sí es para siempre. Si lo cancelas, pues ya te quedas sin cobertura. Ya, o sea, digamos que el año que pagas es el año que estás cubierto. Y si no pagas el siguiente año, Sí, ya no estás cubierto ese año. sí, exacto. Ok. Pues sí, como dijiste bien, un seguro de carro, ¿no? Que Sí, tienes es que un seguro de renovar carro. la póliza. Exacto. Y lo Es, mismo, hay clientes que me dicen, oye, pero ¿cómo crees que si ya estoy enfermo no me va a cubrir, si ya lo estoy pagando? Y yo, es que es lo mismo que un carro. Tú no contratas un seguro para un carro que ya está chocado, ajá, pues nadie sí, te lo va a exacto. asegurar. Claro. Sí, sí, sí. Está bien. Tendremos que asegurar a este Ferrari. A ese Ferrari, ándale. Ay, no. Está bueno. Oye, está bastante interesante. ¿Y qué otras opciones tienes como o sea, ya hablamos ahorita un poco de plan de ahorro para el retiro, ya hablamos un poquito de seguros médicos, de seguro de vida? ¿Qué otras opciones como recomiendas así en general, como que no son tan exploradas ahora, pero son buenas opciones? Pues ahorita, por ejemplo, también hay, no ahorita, pero hay un producto que salió hace algunos años que se llama Vida Mujer. Es Ok. específicamente para las mujeres, es un seguro de vida, pero que además te protege, no que no te paga la enfermedad, es un seguro de dinero, por así decirlo, y te da dinero si llegas a tener algún padecimiento femenino. Entre la lista de esas enfermedades que incluye, pues es cáncer de mama, cáncer en las trompas de falopio, en la vagina, endometriosis no, perdóname, un embarazo extrauterino,
Si tu bebé nace con complicaciones, te dan dinero. Si tienes un embarazo gemelar, también te dan dinero y demás, ¿no? Entonces, tienes un seguro de vida en ese producto, con un componente de ahorro y con un componente de protección en cuanto a enfermedades femeninas, ¿no? Y también de invalidez. Es un producto muy bonito, es un producto que tiene premios en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por tener perspectiva de género y demás, ¿no? Lo padre de este ahorro, además de que te protege de enfermedades propias de la mujer y que te protege tu vida y una invalidez, lo padre también es que te da dinero. ¿Por qué? Porque tú estás pagando este proyecto, pero también una parte se va al ahorro, ¿no? Una parte se va a pagar el seguro y una parte se va para tu ahorro. Entonces, aquí lo bonito es que a partir del año número 5 te da un adelanto de este ahorro, de un 5% de la suma asegurada. El ahorro va a depender 100% de tu capacidad de pago, ¿no? Entonces, si tienes un ahorro chiquito, pues vas a recibir adelantos chiquitos, pero pues al final, ¿quién te da el dinero, no? ¿Quién te regala dinero? Nadie. Entonces, puedes ahorrar y a partir del año número 5 y después cada 2 años, un año sí, un año no, te va a estar dando dinero hasta que cumplas 20 años con el proyecto. Este proyecto dura 20 años. Entonces, te va a estar dando te va a estar dando adelantos de tu ahorro y en el año número 20 te va a estar dando la suma fuerte de tu ahorro, ¿no? Ok. No, está interesante. Y además, la suma asegurada es independientemente de tu ahorro. Si a ti te da cáncer de mama y te dan el 100% de tu suma asegurada, te dan ese dinero, pero no tocas tu ahorro. O sea, te dan el dinero y además tienes que comprobar obviamente que estás enferma, pero no necesariamente te tienes que gastar el dinero en tu enfermedad. Porque, ¿qué pasa? Si tú ya te atendiste en una institución pública o ya tu seguro de gastos médicos te cubrió, entonces a lo mejor con ese dinero que te da la compañía, pagas tu deducible, que es el deducible que tienes que pagar en el gastos médicos mayores, y lo demás te lo gastas en lo que tú quieras. Puede ser en temas de tu enfermedad, o por ejemplo hay clientes que se lo han gastado en terminar de pagar su carro. Ok. O dejaron de trabajar para poder pasar su enfermedad más tranquilas y pues ese dinero les dio para vivir 6 meses, porque a lo mejor su tratamiento duraba 6 meses. En el mejor de los casos, claro que hay, o sea, finalmente son enfermedades graves, ¿no? O sea. Sí, 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 sí. Ok. Oh, bastante interesante. Muy bien. Sí, eso es muy Muy bien, bonito. muy bien. No hay para hombres, Bueno, lamentablemente. yo sé. Oye, bueno, pues ya para ir cerrando el podcast, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar si quieren alguna asesoría o algo? Hay Me pueden información. contactar a mi número, que es 442-385-9766. Son planes obviamente para personas que tengan una residencia en México o tengan planes de regresar a México como tú. Y también estoy en Instagram, pero la verdad es que todavía no le meto tanto al tema de redes, pero también me pueden contactar por ahí. Me llamo Shey.asesora, ahí en Instagram me pueden encontrar y también les puedo dar asesorías y demás. La dinámica es, hacemos una llamada de 30 a 35 minutos, revisamos cuáles son tus necesidades, tu presupuesto y demás. Y agendamos después una segunda sesión en la que yo les presento los proyectos que puedo tener para ellos o para Ok, ustedes. ok. O sea, puede ser por llamada, ¿no? No necesariamente tienen que ir Puede ser, ahí no, puede ser contigo. videollamada o Zoom o presencial también, pero la realidad es que el 90%, 95% de mis asesorías son en línea. ¿En línea? Ok. Ujú. Excelentísimo. Pues ya saben, ahí contacten a Shey para ir planeando su futuro, su plan de retiro. También de eso del seguro médico y del seguro de vida está bastante interesante. Y pues hay que vayan explorando las opciones que tiene Claro que sí, para todos. Como dices, ¿no? Depende de la persona. Todos tenemos como necesidades diferentes y realidades diferentes. Y seguramente hay un producto que se adapta mejor a lo que requieres, ¿no? exactamente, claro. Pues muy bien, pues muchas gracias, Sheilong, por venir. Muchas gracias a ti, Pues ya, gracias a ti. eh, ya saben cómo encontrarnos a nosotros en nuestras redes sociales como Just Gente, en Spotify y en YouTube, para que vayan a revisar este y otros podcasts que tenemos por ahí.
Y pues muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la siguiente. Adiós.